Bueno, a propósito de que la vida avanza y vamos en la misericordia de Dios cumpliendo etapas en la vida, hay un tema que siempre le tengo vigente en mi corazón, ¿sí? Y obviamente es una expresión de gratitud a Dios por sus bondades, ¿sí? Porque la vida pasa, los días se cumplen y los años también se cumplen, pero que esa vida esté encaminada en los propósitos de Dios, que esa vida esté dirigida hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, eso es muy diferente, ¿sí? A todos nos pasa el tiempo, pero unos caminamos con dirección y muchas otras personas no, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gente no sabe lo que el libro de Efesios nos muestra y dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que podamos vivir en santidad y sin mancha delante de Él, porque nuestra vida tiene que ser una alabanza. Eso dice, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículos 4 o 5, ¿sí? Dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, porque fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre, ¿no es cierto? Eso dice así, y me llama la atención de manera como todo, de manera maravillosa, lo que expresa la palabra de Dios, porque en ese mismo libro de Efesios, que comienza diciendo que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, para que seamos adoptados como hijos y por lo tanto caminar en santidad y sin mancha delante de Él, y ante Él nada se puede ocultar, sino que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. También nos dice, por ejemplo, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, capítulo 2 de Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios vino a darnos vida. Estando muertos vino a darnos vida, ¿no es cierto? Nos advierte, dice que Él nos ha rescatado de la corriente del mundo en la cual andábamos antes, de una vana manera de vivir, para ofrecernos redención en su sangre. Todo esto dice la palabra de Dios, es decir, muestra un proceso que Dios tiene planificado para todos los que en Él decidamos creer y seguirle y obedecerle, ¿sí? Luego muestra capítulo 4, por ejemplo, de Efesios, dice que nosotros debemos tener un cambio de comportamiento, ¿sí? No podemos quedarnos como muchas creencias, muchas ideologías, muchas filosofías de vida, creer que porque hemos sido adquiridos a precio de sangre y por lo tanto ya pertenecemos a Dios, ya hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de los cielos, quedarnos ahí. No, sino que debemos mostrar frutos. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de los Efesios, le pido que vayamos allá, por favor. Voy a darle una lectura de un par de versículos. Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21, dice así. Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Por favor, con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios, dice así. ¿Tenemos todos amén? Efesios 4, 20, 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿sí? Y luego obviamente expresa, ¿no? Dice que nosotros no debemos dejarnos llevar por los deseos engañosos, carnales, de esos apetitos, de esas inclinaciones que antes manejaban nuestras vidas, ¿sí? Por lo tanto, debemos alejarnos de las mentiras, de la ira, cambiar el carácter, no ser malgenios, no ser prepotentes, no ser agresivos, no perjudicar a nadie, no ofender, ¿sí? No humillar absolutamente a nadie. Entonces, ¿de qué nos habla estos primeros versículos? Nos dice, mira, si nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para ser adoptados como hijos de Él y por lo tanto reflejar su esencia, es decir, en santidad, en integridad, en transparencia, porque fuimos creados para alabanza de Dios. Aquí corrobora, dice, nosotros debemos mostrarnos como tales, versículo 20, dice que nosotros, y 21 dice que nosotros debemos mostrar ese comportamiento diferente si es que hemos sido enseñados por Cristo Jesús. Entonces,
Yo me suelo preguntar esto, ¿no? Cuando veo algún comportamiento inapropiado, cuando veo una reacción inapropiada, cuando veo, peor todavía, una conducta, es decir, una repetición, algo que parece ser un estilo de vida inapropiado, la pregunta obvia es, ¿quién será su papá? ¿Tendrá familia? ¿Quién será su mamá? No hubo nadie que le instruya, no hubo nadie que le guíe. ¿Por qué tiene una vida desventurada? ¿Sí? Porque claro, nosotros debemos ser el resultado de una causa. Y la Biblia nos aclara y dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando en el capítulo 2, versículo 1 dice que Dios nos dio vida estando muertos de nuestros delitos y pecados, la causa está ahí, ¿no es cierto? La causa de nuestros desatinos, de nuestros malos comportamientos, de nuestras malas actitudes, de nuestras pésimas decisiones, estaba ahí, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida. Y al darnos vida, obviamente la causa, ¿sí?, que viene a ser la fe en Cristo Jesús, debe generar un fruto. Y ese fruto, dice aquí, debemos despojarnos de esos deseos engañosos que teníamos. Dice, si es que antes mentíamos, ya no vamos a mentir. Si es que antes hurtábamos, o sea, nos favorecíamos indebidamente de algo en perjuicio de otras personas, ya no lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Eso nos tiene que traer vergüenza, eso nos tiene que a nosotros mismos hacer que decir, ¿cómo pude haber vivido así? ¿Cómo pude haber hecho algo así? Que ya no seamos groseros, que no seamos prepotentes, que no ofendamos absolutamente a nadie. Y luego también dice que debemos alejarnos del pecado, ¿sí? Dice, porque fornicación ni se mencione siquiera entre ustedes, y todo lo que se deriva de la fornicación, que viene a ser pornografía, inmundicia, lujuria, lascivia, todas esas cosas que son vergonzosas, ¿sí? Dice, ni inmundicia, ni avaricia, ni truhanerías, eso ni se nombre entre ustedes, dice la palabra. Y es correcto. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Fuimos adoptados como hijos, ¿sí?, para alabanza y gloria de su santo nombre. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que aborrecer, dice, con las personas que practican ese tipo de cosas. Ni te juntes, nada tengo que ver. Hoy en la mañana, en una de las prédicas que escuchaba, aprovecho que me levanto muy temprano en la mañana, entonces a veces avanzo a escuchar una prédica y media, ¿sí? Y hoy en la mañana escuchaba en la prédica que me tocó en esta mañana, que decía que una persona se había acercado del pastor que yo estaba escuchando y le había dicho, pastor, ¿sabe qué? A mí me impresiona mucho su estilo de vida, así que yo quisiera ser su amigo. Dijo, bueno, no hay ningún problema. Es más, este señor le había invitado a su casa, el pastor había ido con su esposa y cuando llegó a su casa le preguntó, le dijo, ¿usted qué tiempo está asistiendo con nosotros? Le dijo, un par de meses, y me ha llamado mucho la atención las charlas que usted da, ¿sí? De hecho, qué bueno, ¿sí? ¿Y por qué quiere ser mi amigo? De hecho, porque yo creo que necesitaría un amigo como usted para ir cambiando mi vida. Y el pastor le dijo, no, señor, usted primero tiene que cambiar de vida para que sea digno de ser mi amigo. Ah, no, pues mucha santidad del pastor. Lo que pasa es que a mí la Biblia, le ha dicho el pastor, a mí la Biblia me obliga a que yo vea con quién ando, con quién me frecuento, ¿sí? De tal manera de que mi vida, que está para alabanza y gloria de su nombre, no se vea estorbada por un pecado. Amén. ¿Sí? Bueno, la prédica que escuché en la mañana estuvo maravillosa. Esta ya la tenía predicada, le tenía preparada. Pero la idea es esta, de que nosotros debemos cambiar de comportamiento. ¿Cómo me permití llamarle a esta prédica? Me permití llamarle un nuevo ser, o lo que comúnmente se decía, una nueva criatura, un nuevo ser, ¿sí? No digo solo una nueva apariencia, ¿sí? No digo solo unos nuevos resultados, no, sino un nuevo ser. Por eso dice, despójate de esos deseos engañosos, ya, quita de tu mente. No frecuentes lugares, no frecuentes personas, no mantengas ese tipo de conversación, ya no mires lo que estás mirando en internet o en la televisión, porque eso te va a avivar esos deseos engañosos. Así que de eso, despójate. Ese tipo de cosas que traen los deseos engañosos ni siquiera se deben nombrar, no tiene que ser parte de nuestra vida. Y el libro de Efesios va así, ¿no? Diciendo, Él nos escogió, ¿sí?, desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?, para que seamos adoptados como hijos, santos y sin mancha, y por lo tanto creados para alabanza de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida
y nos pide que nosotros renovemos nuestra mente a efecto de ¿qué? De despojarnos de ese tipo de deseos. Y luego concluye, o mejor dicho, concluye con dos aspectos, uno de ellos nomás quiero toparle, porque en esta secuencia de capítulo 1, 2, 3, 4, ¿sí? En el 4 nos exhorta a dejar todas estas cosas. Eso ya no tiene que ser parte de nuestra vida. No podemos vivir luchando entre que quiero pecar, pero me toca ser santo. Esa no debe existir esa lucha. Más bien la lucha debe ser entre que aborrezco cada vez más el pecado y anhelo cada vez más la santidad y mantener una comunión plena con Dios. Ese debe ser el deseo que debe primar en nosotros los cristianos, en los que al menos estamos al menos un año en la iglesia. No se diga quienes ya, como en mi caso, ¿sí? Ya voy para 33 años. Si Dios permite, el 17 de noviembre, ahí me dan otras palabras, por favor. Ese es mi verdadero cumpleaños. ¿Sí? Cuando yo nací en Cristo Jesús, cuando Él me volvió a dar vida, 17 de noviembre de 1991. ¿Sí? Inclusive esa fecha me conviene porque me restan algunos años. Y digo, es tan hermosa la palabra de Dios como va en orden para llegar luego al capítulo 5, en el que nos dice, primero, cómo debemos evidenciar esta vida nueva, el ser un ser nuevo, cuando nos dice, mira, todo comienza con tu vida de pareja. ¿A quienes tenemos pareja? ¿Sí? Todo comienza. Y nos habla de una manera tan hermosa, tan sublime, ¿sí? En el capítulo 5, cuando habla de cómo manejarnos en pareja, haciendo una analogía de cómo es Cristo con su novia que es la iglesia. Y habla de pureza, de santidad, de entrega, de sacrificio. Es increíble. Entonces nos dice, mira, si te das cuenta dónde tienes que llegar, reconoce que fuiste escogido antes de la fundación del mundo, pero que fuiste escogido para ser adoptado como hijo, como hija, ¿sí? Para que seamos presentados delante de Dios santos y sin mancha, porque fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Porque estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Dios, Cristo Jesús, nos dio vida y nos rescató de esa corriente del mundo, ¿sí? Nos ofreció una redención que tiene que traer frutos. Esa redención que trae frutos es apartarnos del pecado, despojarnos de esos deseos engañosos que nos llevaban tiempo pasado a cometer todo ese tipo de inmundicias, de actitudes abominables, aborrecibles. Porque ahora tienes que manejarte en santidad. Primero porque todos nosotros somos la novia de Cristo. Y Cristo es santo, santo, sin mancha, perfecto, puro, íntegro. Y su novia no puede ser una cualquiera, pues. Su novia, que somos todos nosotros, tenemos que ser santos y sin mancha. Porque Él mismo nos ha limpiado con su sangre preciosa. Porque Él mismo se entregó para pagar el precio de nosotros. El amor de Cristo Jesús hacia su iglesia es un amor sacrificial. Y oiga esto, y el amor de los esposos hacia las esposas tiene que ser un amor sacrificial. Yo sacrifico a mis amigos por el bienestar con mi esposa. Yo sacrifico lo que antes era un deleite por la paz y tranquilidad de mi esposa. Es algo que la gente no entiende, por eso fracasan en sus matrimonios. Y van de tumbo en tumbo, y hacen un nuevo intento con una nueva persona, ¿sí? Y vuelven a fracasar, porque mantienen ese comportamiento, porque no se dan cuenta que hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. Por eso digo, habla de esta relación maravillosa para que Dios le haya inspirado al apóstol Pablo para que diga la relación de pareja entre hombre y mujer es una relación similar a la que yo tengo con mi iglesia. Es porque la relación de pareja es sublime. No es intentemos a ver cómo nos va. No es así. Veamos a ver si es que duramos. No es así. Tiene que ser una relación preciosa, perfecta, de esfuerzo, de sacrificio, de entrega. Cuando estoy hablando de esfuerzo, sacrificio, entrega, estoy hablando del esfuerzo y sacrificio que de manera personal, hombre y mujer, tienen que hacerlo en beneficio de la relación, en beneficio de lo que queremos crear, que luego viene la familia, que ya le voy a hablar un poquito al respecto.
No es el sacrificio de aguantarle a mi marido borracho, a mi marido irresponsable, a mi marido grosero, a mi marido trompeador, a mi mujer descomedida, chismosa. No, no, ese no es sacrificio, eso es ser tontos. ¿Quién le ha dicho que el amor todo lo sufre y que tiene que sufrir eso? Perdóneme. Es súper mal entendido. Yo recuerdo hace mucho tiempo, ha habido pues una señora en la iglesia que ha tenido una vida de infierno con el diablo del marido. Y un día cuando yo explico algo al respecto, ella me dice, pastor, dice, yo creí que el amor que no busca lo suyo era este. O sea, el marido le oprime, el marido le esclaviza, el marido le humilla, el marido le ofende, pero como el amor todo lo sufre y como ella todo lo esperaba, que algún rato cambie, ¿cómo va a cambiar la bestieza si no tiene un encuentro con Cristo Jesús? Entonces, no me estoy refiriendo, cuando hablo de un amor sacrificial, cuando hablo de una entrega, cuando hablo de un dar todo de sí, no estoy diciendo que le aguante todo a ella o a él. Estoy diciendo que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos por crecer en nuestra relación de pareja, que es muy diferente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a viejitos lleguemos felices, contentos, que no lleguemos dos personas que coexisten bajo un mismo techo porque no avanzamos a hacer dos techos en la vida, ¿no es cierto? Entonces, es un amor de entrega. Tanto Cristo Jesús como se entregó a sí mismo por su iglesia, como su iglesia aceptó la santificación que Cristo Jesús le dio. Es decir, es una relación plena, completa, de entrega total. Y cuando la pareja funciona de ese modo, capítulo 5, entonces llegamos al capítulo 6. Y el capítulo 6 le pido que vayamos allá. En sus 4 primeros versículos nos dice así. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Sí, pastor, ¿y por qué no habla de los solteros? Porque los solteros tienen que saber que hay que estar preparado para casarse. ¿Sí? Porque si no se está preparado o no se encuentra la pareja ideal, adecuada, para que después de 5 o 10 años, o a veces 1 o 2 años, más triste aún, ¿sí?, se den cuenta que en qué estuve pensando para haberme fijado en esta persona. Uno tiene que saber que en la vida tiene que ser feliz. Y si en la vida quiero ser feliz, debo tomar decisiones correctas. Y si a veces la decisión correcta es, prefiero quedarme a vestir santos que a desvestir borrachos, como se decía antes, así tiene que ser. ¿Aló? Ya. Entonces, los del mundo no se casan porque les gusta vivir en fornicación, les gusta vivir en inmundicia, porque no tienen compromiso. Nosotros o nos casamos bien claros o no nos casamos, porque prefiero agradarle a Dios. Sí, lean 1 Corintios capítulo 7. ¿Sí? Pablo dice, yo prefiero que las doncellas no se casen para que vivan, para agradarle al Señor, porque cuando se casan tienen que agradarle al marido, pero tiene que ser un gran marido, pues. No cualquier cosa. Es que porque se me está pasando el tren, me subo en el último vagón. ¿Aló? Bueno, espero que me entiendan. Es uno de mis temas preferidos, hablar de la familia. Y dice así, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así, y concluye, ¿no? Digo, es una de las 2 conclusiones que nos muestra el libro de Efesios. Concluye y dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, si ve la secuencia, ¿no? Nos escoge antes de la fundación del mundo para adoptarnos como hijos a efecto de que seamos santos y sin mancha delante de Él, porque fuimos creados para alabanza de su nombre, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, de tal manera que si hemos aprendido de Cristo, entonces debemos de despojarnos de esos deseos engañosos, de esas truanerías, de esas fornicaciones, de esas idolatrías, y va a ver por qué le repito esto, ¿sí? Y dejar de mentir, dejar de robar, dejar de perjudicar, dejar de ofender, porque esa es la evidencia de que de Cristo hemos aprendido. Porque si no tenemos esas evidencias, entonces ¿de qué estaremos aprendiendo? Imagínense lo que pueden decir,
no solo de Cristo, no solo de su iglesia, sino también de nosotros y de mí en manera en particular. ¿Sí? Que de pronto salga y tenga un mal comportamiento y dice, eso te dicen en la iglesia, no. Eso han sabido decir, ¿para qué voy a ir a esa iglesia? Si eso han sabido decir, ve cómo te comportas. Cuando debería ser, ¿qué ganas me da de ir a tu iglesia? ¿Por qué? ¿Qué cambio que hay en tu vida? Por eso a mí me da mucha tristeza cuando el angelito se para aquí, después de contar ese lindo testimonio, y dice, las personas que vienen por vez primera, nadie quiere venir. O no estamos hablando, o no estamos diciendo, o lo más triste, no estamos testificando. ¿Aló? Cuando lo normal debería ser que, si somos cristianos, la gente diga, ¿por qué has cambiado así? Qué linda que estás, qué linda que te comportas. ¿Cómo no reaccionaste de manera indebida? Qué linda actitud, qué buenas tus decisiones. ¿De dónde aprendes esto? De Cristo Jesús. ¿Y en dónde hablan de eso? En mi iglesia. Que el domingo deberían estar aquí. Amén. Bueno, ya sabe el procedimiento. Ahora, concluye con el bienestar familiar, ¿no es cierto? Dice, hijos, obedezcan a vuestros padres. ¿Es difícil de entender? No. ¿Dónde está la parte difícil? Que los hijos deben obedecer a los padres. Es que los padres son malos. En lo malo no le obedezca, porque dice, obedezcan en el Señor. ¿No es cierto? Entonces no cojamos pretextos de que, pastor, yo aprendí a ser borracho porque mi padre desde niño me dijo que tome. Sí, pero cuando ya tenía uso de razón, usted debía darse cuenta, porque todos tenemos conciencia, es decir, esa parte del espíritu humano que nos permite discernir entre el bien y el mal. Entonces, por eso dice, obedezcan en el Señor, o sea, conforme a la voluntad de Dios. Si hay algo que los padres quieren obligar, que creo que serían escasas las posibilidades, pero pensemos, ¿sí?, de que quieran obligarnos a que hagamos algo malo, eso no debemos obedecer. ¿Estamos en desobediencia? No estamos en desobediencia, porque hay que obedecer lo bueno, ¿sí? Ahí está claro. Pero ¿sabe cuál es el problema que existe hoy? Yo avisoro al menos dos aspectos. Una, que los hijos ya no quieren obedecer y para no ser, entre comillas, desobedientes, se independizan. ¿No es cierto? Pero mi hijita, no puedes estar saliendo todos los fines de semana a tus compromisos sociales. Es bueno tener vida social, pero hay que controlarse. No es bueno la mucha vida social. Todos los fines de semana quieres salir, viernes, sábado. Entonces, no es correcto, mi hijita. ¿Sí? O a donde te invitan, todo paseo quieres estar ahí. Tienes que guardarte también en integridad. Es que no me das permiso. Tienes que llegar a tal hora y no llegas. Entonces, como están en desobediencia o como constantemente están desobedeciendo, dicen, me independizo. Claro. Se pagan un cuarto, comparten un cuarto, encuentran ¿cómo es que dicen? Un rooming, no sé cómo decirlo. Se pagan un cuarto, a veces solos, solas, a veces buscan una compañía, un compañero o compañera para que ayude a pagar los gastos comunes, arriendo, servicios básicos, etcétera, etcétera. Y ya, y me fui de la casa, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Se van de la casa y dicen, así ya no estoy en desobediencia a mis padres. Porque cuando yo vivo solo, cuando estoy en la edad y la condición de ser hijo de familia, pastor, ¿cuál es la edad de ser hijo de familia mientras esté soltero o soltera? Algunos, no. Yo que dije, yo cuando llegue a los 35 ya me voy de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me decía una persona hace no mucho tiempo, dice, es que ya es hora de que me vaya. ¿Por qué? ¿Quién le está mandando? Sus actos, los límites, los controles, las normas de casa le están expulsando. Entonces no es la edad, es tu capricho y tu deseo de hacer lo que te dé la santa y regalada gana lo que te estás sacando. ¿O no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Ya no estoy en desobediencia a mis padres, porque ya no estás bajo el control de tus padres, porque has decidido escapar de la autoridad, porque no quieres vivir con parámetros, porque quieres hacer lo que te dé la santa y regalada gana, porque no quieres rendir cuentas a nadie, y así, eso no es vida, porque todas nuestras vidas, en la edad que estemos, debemos tener normas, debemos tener límites, debemos tener parámetros que rijan nuestras vidas. Así que no es que me voy de la casa, ya me independicé, entonces como me independicé, ¡viva la farra! Y no estoy en desobediencia,
¿Por qué? Porque como ya no estoy bajo el techo de ellos. ¿Y quién le ha dicho que nosotros los papás somos padres solo bajo un techo? Es decir, yo salgo de mi casa con mis hijos y en la esquina ya me pueden insultar. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo el techo de la casa. No es así, pues, por favor. No es así. Entonces, el independizarse, inclusive los padres que son de mente muy amplia, ¿no? Que dicen, está bien, ¿quieres independizarte? Sí. Una cosa es que se independicen porque van a estudiar en el extranjero, porque las obligaciones laborales les sacaron de la casa y tienen que ir a trabajar en otra provincia. Eso es otra cosa. Pero independizarme porque no quiero que me controlen, eso es lo que está mal. Y muchos jóvenes que toman estas actitudes, estas decisiones, están creyendo que están honrando a sus padres, quitándoles el problema de que me controlen. Y no se dan cuenta que lo que se siembra se cosecha. Que si hoy abandonan a sus padres, ¿qué será de ellos cuando necesiten? No digo cuando estén viejos, cuando necesiten. Dios no permite una enfermedad, Dios no permita un accidente, cuando necesiten de alguien. No, soy solo, soy sola, déjenme. Y no es así. Primer caso. Y el segundo, y con este voy cerrando. Cuando los hijos viven dentro de casa, pero ellos han pasado a ser la autoridad. Cuando aquí dice que los hijos deben obedecer a los padres, no los padres a los hijos. No, es que para que mi hija se sienta bien, lo que ella diga. No respiren porque le incomoda. No hagan esto. Hay que hacer esto otro para que ella se sienta bien o para que él se sienta bien. Y son reyes y reinas dentro de una casa. Hacen lo que les da la santa y regalada. Y los padres estamos ahí porque somos lindos papás, como alfombra para obedecer y movernos al ritmo que ellos nos mueven. ¡Hey! Por favor, nosotros somos padres y somos la autoridad. Y si somos la autoridad, nosotros ponemos las normas, nosotros regimos las cosas, nosotros somos los que vamos a dar la instrucción. No ellos, pues no ellas. Pero hemos caído en eso, ¿no? Por eso le decía que debemos despojarnos de esos deseos engañosos y apartarnos del pecado como fornicación, idolatría, porque a veces idolatramos a los hijos, ¿no? Uy, yo me acuerdo, creo que lo mencioné alguna vez, yo me acuerdo cuando yo dirigía una célula en la mañana, llego y una de las señoras que asistía a la célula dice, ¿qué ves? Estoy casi sin dormir. Digo, ¿qué pasó? ¿Estás enferma o qué le sucedió? No, dices que no he podido pegar los ojos porque mi hija ha pasado estudiando toda la noche. Digo, sí, ¿y? Dice, es que está en la universidad. Le digo, ¿usted no tuvo el privilegio de estar en la universidad? No. Ah, razón. No le idolatre a la hija, le decía yo a esta señora. No le idolatre, de que si se queda toda la noche, porque los que pasamos por la universidad nos quedamos muchas noches y no hemos muerto. Y no hemos estado haciendo nada especial. ¿Por qué? Porque muchos han hecho y hemos hecho a lo largo de la existencia de la humanidad. Pero ahora no. Ahora en medio hacen un sacrificio. La idolatría. Aleluya. Es que el fulanito, es que mi hijo. Es que mi hijo es el único que no duerme. Hay un montón de gente que no duerme. Sí, hay algunos que no duermen porque viven bajo un puente y nadie les idolatra. Pero a veces somos así, ¿no? Nos movemos alrededor y en vez de que los hijos obedezcan a los padres están obedeciendo a los hijos. Lo que diga, ¿sí? ¿Por qué no vino el domingo anterior a la iglesia? ¿Por qué llegó atrasado? Es que mi hijo bostezó a las 8:30 y tenía que estar ahí para verle lo que bosteza. Porque así somos, ¿no? Idolatramos a nuestros hijos y obviamente en vez de que nosotros seamos los que exigimos la obediencia, ellos son los que nos han puesto a nosotros a obedecer y dependemos de ellos y giramos alrededor de ellos. Y a veces esa idolatría hace que nosotros les consintamos tanto, les demos tanta apertura, que a veces hasta podemos ser alcahuetes de su pecado. No, yo confío en mi hijo. Yo no. Yo confío en Dios y le pido a Dios que me dé sabiduría para educar a mis hijos, a efecto de no caer en la idolatría, que es lo que yo le pido, y le soy sincero, ¿sí? Yo le decía el otro día a mi esposa, le digo, yo le pido a Dios que ponga calma en mi corazón para no idolatrarles a mis nietos, porque a mí me cautivan.
Y le digo, yo le pido a Dios. Entonces ya estoy poniendo de parte. Por ejemplo, cuando mis hijos les quieren corregir alguna cosa, a mí me parte el alma, pero me aguanto. Porque no puedo caer en la idolatría, en la que se está propenso por ese infinito amor, por ese sentimiento, por eso que nos causan. Pero es necesario, tranquilízate y rígete a la palabra de Dios. Los hijos deben obedecer a los padres. No permitamos, en la medida de nuestro alcance, obviamente, ¿sí?, que se independicen para que vivan sin control, sin normas, sin nadie a quien rendir cuentas, por favor. El día de mañana vea qué puede pasar con sus vidas espirituales primero y luego con sus vidas físicas, con sus vidas sentimentales, emocionales. Y uno ajeno, ¿por qué? Porque no hay cómo decirles nada, porque ya se independizaron. O que vivan dentro de casa siendo las autoridades, siendo los reyes y las reinas, ¿sí? Y nosotros sobre pretexto del amor que les tenemos, vamos perdiendo autoridad. No es así. Y concluye, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sabe cuál es la mejor manera de no provocarles a ira a nuestros hijos? Aunque a veces nuestras actitudes y decisiones les provocan a ira. Cuando nosotros nos sujetamos a Dios y nos regimos a lo que dice su palabra. Yo recuerdo que en mi casa yo sí tuve muchas iras contra mi papá y mi mamá. Pero no eran iras porque ellos hacían algo indebido. Yo tenía iras porque no me daban permiso. Yo tenía iras porque me controlaban. Yo tenía iras porque me llamaban la atención. Pero eso es lo que tenían que hacer ellos, pues. Entonces ellos hicieron lo correcto, más allá de que el tonto del Santiago tenga o no iras. Esas iras que hoy le doy gracias a Dios. Esas iras que tuve, esa indignación, esa molestia, que más de una vez la tuve ante las decisiones injustas de mis padres. Hoy le doy gracias a Dios porque ellos no perdieron la autoridad e hicieron lo que solían decir y que ahora es chistoso. Sí, en esta casa, mientras vivas en esta casa, aquí mando yo y se hace lo que yo digo. En nuestra época era, sí, con iras. Ahora es, qué chiste. Mi papi dice que él manda, qué loco. Sí. No sabe que yo le tengo así. Y que le digo, salta, brinca para acá, sí, y todo hace. ¿Por qué? Porque soy la reina. ¿Sí? Estamos creando potenciales delincuentes. Estamos creando potenciales delincuentes. Mis hermanos, si la Biblia es tan clara, y por eso me permití leer solo estos pocos versículos, 4, 20, 21 y 6 del 1 al 4. Hagamos las cosas bien. ¿Sí? Angelito dijo aquí, generosamente en sus palabras, que aspira y espera que yo tenga muchos años de vida. Yo quiero tener muchos años de vida. Yo quiero verles a mis nietos, por ejemplo, ya hechos hombres de bien. Si por ahí viniera una nietita, gloria a Dios. ¿Sí? Yo quisiera ver eso. No para tranquilidad mía, porque no. O sea, sí sería mi tranquilidad, pero no depende de mí. Pero si que queremos tener una vida buena, sembremos bien. Sembremos bien, ¿sí? Acuérdese, usted y yo, si estamos hoy aquí, es porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para que seamos adoptados como hijos, santos y sin mancha, porque fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Y si estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida, que esa vida que Dios nos dio se refleje en el comportamiento diario y también, obviamente, alejándonos del pecado, tomando buenas decisiones, para que cuando Dios nos permita tener una pareja, nuestra vida de pareja honre y glorifique a Dios, manejándonos como Jesús con su iglesia, como Jesucristo con su iglesia, nosotros con nuestros cónyuges, y haciendo de nuestros hijos las personas que la sociedad tanto necesita, diferentes, que iluminen en medio de un mundo de tinieblas. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén.